Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl Tepe. ¿Qué cambió el espasmo cardíaco de Tulay en la mansión? ¿Cómo es que lo que pasó volvió loco a Songul? ¿Cómo permitió la señora Nevin el matrimonio de Yusuf? Mira nuestro vídeo hasta el final, no te pierdas los detalles. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Este episodio merece un emoji de corazón y 500 me gusta. Esperamos contar con su apoyo. La señora Tulay es llevada al hospital. Zeynep dice que no puedo vivir si le pasa algo a mi madre. Merve dice que no pasará nada. Sibel continúa diciendo, no puedo soportar tanto. Zeynep pregunta qué le pasó a mi madre. Las damas de Sibelait vinieron al retrete. Supuestamente vinieron a ayudar. Sin embargo, a mi madre la aplastaron tanto que ya no pudo soportarlo más. Entonces Merve le grita a Zeynep que todo es gracias a ti. Nos metiste en este infierno. Él pregunta, ¿no volverán a suceder las mismas cosas cuando mejore? Del otro lado, Songul llama a Alil. Alil dice que la señora Tulay está en urgencias. Agrega que tienen noticias del médico. Luego recuerda el pasado. Recuerda cómo el mensaje que Songul envió a Tulay cayó en manos de Omer. Luego piensa en cómo Omer protegió a Tulay. Sus celos aumentaron su venganza. Por otra parte, la madre de Yusuf comprendió los hechos. Ahora permite que Yusuf se case. En el hospital, el médico le dice a su madre que se mantenga alejada del estrés y coma bien. Zeynep le dice a Alil que su madre tuvo un espasmo cardíaco. Le dice a Alil, tenías razón. Dice que todo pasó por mi culpa. Por otro lado, Gulan también viene al hospital y desea que Zeynep se recupere pronto. Suna habla con su madre. Mientras tanto, llama Senaz. Dice que la señora Nevin permitió que Yusuf se casara. Suna se vuelve loca. Zeynep acude a sus hermanos. Sin embargo, Merve ni siquiera mira el rostro de Zeynep. Songul llama a Alil. Alil le dice a Gulan, déjame llevarte a casa. La señora Tulay recobra el sentido. Zeynep se disculpa con su madre. Todo es por mi culpa. Él dice, ¿estás muy enojado? La señora Tulay responde, estoy muy cansada, quiero descansar un rato. La enfermera viene y los saca. Por otro lado, Gulan intenta hablar con Alil. Él dice que no los cargue con una carga que no puedan manejar. Mientras tanto, entra Songul. ¿Qué le estás haciendo a Gulan? Dicen que son nuestros enemigos. Dice, si murieran, tomaría café con alegría. Gulan Ait pregunta, ¿enviasteis a las señoras al retrete? Él dice, ¿por qué hiciste esto? Songul, ayuda cuando lo hagas. Él pregunta, ¿es malo cuando lo hago? Alil los escucha. Mientras Songul está en el jardín, Cemil llega a Songul. Él pregunta por qué dejaste sola a la abuela Zumrut. Songul recuerda las palabras de la señora Tulay. Dijo que Zeynep aceptó quedarse en esta casa para la abuela Zumrut. Si esto saliera a la luz, podría arruinarlo todo. Songul inmediatamente le dice a Cemil que no lo dejará solo ni por un segundo. Alil está en su estudio. Piensa en Zeynep. Sus rígidos pensamientos sobre ella comenzaron a dar paso al amor. Pero aceptar esto no será fácil. Quiere coger algunas cosas de casa y volver al hospital. Mientras tanto, le viene a la mente la pregunta que le hizo a su madre. ¿Hay algo que quieras de mí? Ella rompe a llorar cuando su madre dice, quiero recuperar mi antigua vida. Mientras tanto, aparece una mano sobre su hombro. Cuando se da vuelta, Alil está frente a él. Zeynep dice que no puedo perdonarme si le pasa algo a mi madre. Dice que todo es por mi culpa. Dice, ¿cómo no me di cuenta de que mi madre estaba tan devastada? Alil dice, basta, no llores más. Zeynep pregunta, ¿está prohibido? Alil dice que no. Dice que tienes que ser fuerte por tu familia. Dice que cuando regreses al hospital, tu familia no debería verte así.
Zeynep dice gracias. Alil pregunta cómo irás al hospital. Zeynep dice que llamé a un taxi. Mientras tanto se escucha un sonido de bocina. El taxi ha llegado. A la mañana siguiente la abuela Zumrud no encuentra a nadie en casa. Él cree que todos están en la mansión. Deben sentir curiosidad por mí ahora, dice. Me están esperando. Mientras se prepara para entrar a la mansión, ve a Alil. Él cree que es Omar. Pero Songul se da cuenta. Inmediatamente se lleva de allí a la abuela Zumrud. También se enoja mucho con Cemil. Cuando Zeynep se entera de los gastos del hospital, pide cuotas. Más tarde la abuela Zumrud reconoce a Songul. ¿No te dijo Omer que nos dejaras en paz? Se van a casar. Manténgase alejado de nosotros ahora. Omer dice ven, les contaré a todos sobre ti. Y me levanta la mano. Songul le dice a Cemil que no dejarás que Zumrud Granny salga de casa. Dice que si sale de casa, a ti también te echarán. Cuando Cemil pregunta por qué, dice que no cuestionen mis decisiones. Del otro lado, está la boda de Yusuf y Gunce. Tulay llega al retrete. Cemil dice bienvenido. Dice que preparé una cama para la señora Tulay para que pueda descansar. Sibel habla con Zeynep. Zeynep dice que será mejor que vaya a recibir mi castigo. Mientras tanto, Cemil los escucha. Dice que seré castigado porque comencé el incendio. Mientras la señora Tulay y Merve hablan, la abuela Zumrud grita. Merve dice que déjame echar un vistazo. La señora Tulay dice, ¿qué hicimos para merecer esto? Yusuf habla con su madre. La señora Nevin pregunta si habrá alguien de la familia de la niña. Yusuf tiene un hermano opresivo. Por eso nadie vino, dice. Zeynep llega a Alil. Pide unos días de descanso. También dice que no quiere que su madre y Merve trabajen en esta casa. Soy responsable de esto. Dice que hará todo. Alil pospone la sentencia. También le cuenta esto a Sibel. Sin embargo, dice que seguirá trabajando. Asu viene con Sibel y Zeynep. Dice que Alil llamó a Zeynep. Zeynep llega a Alil. Dice que me llamaste. Tu madre y tu hermano no aparecerán delante de los invitados junto a Alil Songul a partir de ahora. Zeynep estaba muy feliz. Sin embargo, Songul está muy molesto. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.